No, lo más difícil de estar aquí es estar a la altura de las conversaciones, los análisis y todas las reflexiones que se han hecho durante la mañana. Creo que nosotros, quienes estamos invitados y quienes estamos aquí arriba, tenemos la responsabilidad de darles algo a ustedes que nos están dando su atención. Y de la atención vamos a hablar mucho. Entonces, vamos a comenzar. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con primera reflexión sobre el título. Se llama multimetodologías, pero yo le puse un subtítulo. O cómo entender la neurociencia desde nuestra perspectiva educativa. Y para entenderlo, hay que meter las manos y hay que hacer cosas. Entonces, recuerden que yo voy a estar peleando por este estado después del almuerzo en el que uno se encuentra y se acomoda en la silla. Entonces, si de pronto sienten que los estoy desacomodando en las sillas, denme permiso, porque no quiero que se duerman. ¿Vale? La primera cosa que vamos a hacer, la atención es uno de los puntos de investigación más importantes en la neurociencia. Y les decía que de la atención vamos a estar hablando durante estos minutos que voy a estar aquí arriba. Y lo primero que vamos a hacer es dirigir nuestra atención. Entonces, les quiero contar que, bueno, muchos de nosotros tenemos una mente científica, muchos de ustedes seguramente habrá científicos aquí en este recinto. Y una de las, ustedes todos estudiamos el método científico, ¿cierto? Que se ha ido transformando conforme pasa el tiempo. Resulta, les quiero contar la historia de las orcas. Cómo algunos científicos se dieron cuenta que, contrario a lo que pensaban, las orcas no estaban en la familia de las ballenas, sino en otra familia. Y se dieron cuenta por un tipo de sonido en específico. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que quiero que cierren los ojos y vamos a escuchar 3 sonidos. Yo los voy a ir pausando, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no se sienten cómodos cerrando los ojos, no se preocupen. Lo interesante de este ejercicio es cómo llevamos la atención a cierta parte de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a escuchar el primer sonido. Y lo que quiero que piensen, descubran, indaguen en su cabeza es si el primer sonido es una ballena, un delfín o una orca. ¿Están listos? Venga, vamos con el primer sonido. Ese fue el primer sonido. ¿Será un delfín, una ballena o una orca? Vamos con el segundo sonido. Ese fue un delfín, una ballena o una orca. Vamos por el tercer sonido. Bien, escuchamos el tercer sonido. Pueden abrir los ojos quienes lo hayan cerrado. Y como les estaba hablando de las orcas, entonces, levante la mano quien crea que el primer sonido eran las orcas. Levante la mano quien crea que el segundo sonido eran las orcas.
Levante la mano quien crea que el tercer sonido eran las orcas. Ahora muy expertos todos, ¿no? En orcas. Pues, ¿qué creen? No les voy a decir cuál es el sonido. No, queridos colegas, porque lo que no quiero es matar su curiosidad. Para mí, lo que estaría increíble es que saliendo hoy de esta sesión, saliendo de este evento, googleen y busquen el sonido y no voy a matar su curiosidad. Entonces, vayan y busquen cuál era el sonido de las orcas, de los delfines y de las ballenas. Lo más interesante de este ejercicio es cómo podemos llevar la atención a cierta parte de nuestro cuerpo. Yo les pedí, cierren los ojos, algunos de ustedes lo hicieron, otros no, pero casi todos, me atrevo a decir que el 99.9% de los que estaban sentados atentos, llevaron la atención al oído. Es decir, la atención, nos ha dicho la neurociencia, se dirige y hay muchos tipos de atención. Entonces, después de este ejercicio, vamos a hablar de los dos grandes paradigmas educativos. Durante muchos años, cientos de años, solo tuvimos la pedagogía como nuestro gran paradigma educativo. Y muchos de nosotros estudiamos a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel, las inteligencias, el socioconstructivismo, el conductismo, y todos esos eran postulados, siguen siendo postulados y teorías pedagógicas que son la herramienta principal de nuestro trabajo, lo fueron durante muchos años. Y muchos estudiamos pedagogía y tenemos rudimentos pedagógicos para nuestro trabajo. El siguiente gran paradigma es la neurociencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia viene y respalda o desecha algunas de las teorías pedagógicas. ¿Y qué hay de interesante en la neurociencia? Que la cosa viene así. La neurociencia es una ciencia del cerebro que tiene muchas décadas que nació y principalmente se refiere a, la neurociencia nos dice qué sucede aquí arriba, todo el tiempo. Cuando tomamos café, cuando nos enamoramos, cuando crecemos, ¿qué sucede aquí arriba? Y con el avance tecnológico llegó una parte de la neurociencia que se llama neuroeducación. Y entonces la neuroeducación ya no solo nos cuenta qué sucede acá arriba, sino dice qué sucede aquí arriba cuando aprendemos. Y aprendemos todo el tiempo, aprendemos incluso dormidos. Y después de eso, hace muy poco tiempo, menos de lo que tiene la neurociencia, se abrió este campo. Y lo que hace es declarar, ¿qué sucede aquí arriba? ¿Qué sucede aquí arriba cuando aprendemos en la escuela? En el hecho didáctico, en ese gran laboratorio social que se llama aula. Entonces, viene la neurodidáctica y nos dice, ¿qué sucede cuando detonamos ciertas emociones? Como el asombro, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando nosotros como maestros detonamos miedo? ¿Qué sucede en el aprendizaje? ¿No? ¿Qué sucede cuando un adolescente no ha dormido bien? ¿Qué podemos hacer? Y ahí está inserta la neurodidáctica. ¿Qué sucede en el cerebro cuando aprendemos en la escuela? ¿Por qué es interesante saber esto? Porque lo que hace la neurodidáctica es darnos elementos para tomar decisiones de nuestro trabajo todo el tiempo. Y esas decisiones tienen que ver incluso en hechos tan simples o tan tradicionales como saber, por ejemplo, cuándo meterle acelerador al proceso de lectoescritura. La neurociencia nos ha contado, y la neurodidáctica específicamente, que esto que tenemos aquí se llama lóbulo frontal. Y aquí están las funciones ejecutivas. Y entonces nos dice, oye, espérate a que esto madure para meter un acelerador en el proceso de lectura y escritura. Espérate a que esté un poco maduro porque va a entrar mejor. Y esas historias nos cuenta la neurodidáctica y la neuroeducación. O nos cuenta también qué sucede en el cerebro del adolescente, por ejemplo. ¿Dónde están puestas todas las ramificaciones? Y de esto vamos a hablar también un poquito.
Entonces, la neurodidáctica nos dice que, ¿qué sucede cuando aprendemos aquí arriba, en la escuela y en el salón de clases? Y nos empieza a contar toda la estructura. Vamos a hablar de axiomas, mielinización, las neuronas, el lóbulo frontal, el parietal, el occipital. Es que si no, no sale bien, hay que saludar. Y entonces viene esta pregunta, ¿quién es este señor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? ¿Papá Noel? En México le decimos Santa Claus. Este señor tiene muchos nombres, ¿cierto? ¿Y qué podremos decir de este señor? ¿Qué? Que te trae regalos o carbón. ¿Qué más podemos decir? Que baja por la chimenea, y nos reímos cuando dice baja por la chimenea. ¿Qué más podemos decir? Otra cosa de este señor. ¿Que qué? Que ayuda a la manipulación. ¡Wow! Eso nunca me había tocado, que me dijera. Bueno, pues a este señor, hoy lo podemos ver y podemos hablar de él y podemos decir, nos ayuda a manipular o baja por la chimenea y reírnos. Y lo vemos desde una mente de adulto, ¿cierto? Ya pasamos por la historia de Santa. Pero la historia de Santa o de Papá Noel es muy interesante si la asociamos al cerebro. Vamos a contar la historia de Santa o de Papá Noel asociada al cerebro. Ahorita se las voy a contar. ¿Qué sucede con este señor acá arriba? Pero para eso quiero que hagamos una reflexión sobre nuestra mente de adulto. En nuestra mente de adulto hay un montón, millones, miles de millones de ramificaciones ya hechas. Sabemos hacer una cosa, algunos, y seguro aquí en Colombia muchos de ustedes son muy buenos para bailar. Otros tenemos 2 pies izquierdos. No desarrollamos esas conexiones neuronales para tener ritmo, ¿no? Para mover el cuerpo. Y entonces nuestro cerebro es un cerebro ya hecho. Pero fíjense que una de las historias que nos cuenta la neurociencia es que el cerebro, incluso como adulto, se puede hackear. ¿Qué es esto? Son unos lentes VR, ¿no? De realidad virtual. Les quiero contar una historia muy rápida y por qué puse esta imagen aquí. Porque podemos hackear nuestro cerebro adulto. Uno de los primeros experimentos, además asociados mucho al estudio del cerebro desde la neurociencia, es que se ponen estos lentes de VR y lo que sucede es que tu cerebro está leyendo las imágenes, incluso ahora con sonido, tu cerebro está captando el sonido. Y hay una experiencia que estás en el piso 160, una cosa así, de uno de los rascacielos más altos del mundo. Entonces la experiencia es, tú estás aquí, te pones los lentes y de pronto estás ahí y estás escuchando el aire. 90 y algo % de las personas no son capaces de dar un paso al frente cuando se ponen estos lentes y están viendo, pues imagínense, todos los pisos hasta abajo, están escuchando el viento. 90 y tantos % de las personas no son capaces de dar un paso al frente. Incluso sabiendo que tienen unos lentes y que están con los pies aquí, ¿no? ¿Por qué es interesante esta historia? Porque podemos hackear el cerebro. Y no tenemos que ser tan sofisticados para hackear nuestro cerebro. Vamos a hacer algo. Bueno, el paradigma neurocientífico dice que hay acciones simples que pueden cambiarlo todo. Por ejemplo, ver con otros ojos. Tienen unas bolsitas, algunos de ustedes se las llevaron al almuerzo, otros no. Pero si las tienen ahí, abran sus bolsitas y van a encontrar, vamos a hacer algo. Vamos a ver todo con otros ojos. ¿Se acuerdan que les dije que no se acomodaran mucho porque van a empezar a... Este es uno de esos momentos en los que nos ponemos activos para no dormirnos después del almuerzo. Y van a encontrar, en las bolsitas tienen unos de estos, ¿cierto? Todos, por favor, sáquenlos. Deben tener 5
Si tienen menos, que sé que algunos les pusieron menos, róbenle al de al lado uno. No, no es cierto. Ahorita lo resolvemos para quien tienen menos. Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer unos muy análogos lentes de VR. ¿Están listos? Fíjense, este ejercicio es bien interesante porque aquí nos damos cuenta a quién le fue bien en el preescolar. Van a ver ahorita por qué. ¿Están listos? Voy a poner un video y el reto aquí es seguir el video y seguir las instrucciones. ¿Va? Levanten la mano si están listos. Levanten Buenísimo. la mano si hay alguien que falte, por favor. Ah, les sí. llevamos. Allá tienen, no importa, no importa el allá número. tienen algunas, ¿vale? Ya les paso. Eso, a quien les falte mantenga la mano levantada para que les pase. ¿Listos? Venga. Hola, queridas directoras y directores asombrosos. Yo ¿Le soy suben la un poquito? maestra Anita y hoy elaboraremos unos lentes para ver diferente. ¿Están listos? Los materiales que necesitamos son 5 limpiapipas y nuestra creatividad. El primer paso será unir 2 limpiapipas, entrelazándolos por los extremos. Con mucho cuidado lo doblaremos por la mitad. Luego tomaremos otro limpiapipas al que doblaremos de esta forma. Juntaremos ambas piezas por el punto medio, dejando el limpiapipas más corto en la parte de abajo. Sosteniendo el punto medio de ambos limpiapipas, comenzaremos a girar uno de los extremos del limpiapipas corto sobre el limpiapipas largo. Ven, les dije que aquí se veía el fresco. Ya los veo que no están siguiendo. Aquí te falta. Aquí tengo. ¿Los regresamos? ¿Cuántos te faltan acá? A ver, aquí hay. Listo. Lo vamos a regresar. Le vamos a dar una segunda oportunidad al fresco. Hasta ahí a donde iban, que ya unían 2. ¿Ahí están? Vale. Vamos a ganar tiempo. Ahí está. Ahí. Hola, queridas directoras y directores asombrosos. Yo soy la maestra Anita y hoy elaboraremos unos lentes para ver diferente. ¿Están listos? Los materiales que necesitamos son 5 limpiapipas y nuestra creatividad. El primer paso será unir 2 limpiapipas, entrelazándolos por los extremos. Con mucho cuidado lo doblaremos por la mitad. Luego tomaremos otro limpiapipas al que doblaremos de esta forma. Juntaremos ambas piezas por el punto medio, dejando el limpiapipas más corto en la parte de abajo. Sosteniendo el punto medio de ambos limpiapipas, comenzaremos a girar uno de los extremos del limpiapipas corto sobre el limpiapipas largo, hasta llegar al extremo contrario. Nuestra pieza quedará de esta manera. Seguidamente doblaremos nuestra pieza por la mitad y tomaremos uno de los extremos para girarlo sobre el punto medio de nuestra pieza, con la intención de formar el primer aro de nuestros lentes. Repetiremos este último paso con el otro extremo de nuestra pieza. Procuraremos dejar lo más simétrico posible el marco de nuestros lentes. Ahora tomaremos uno de los limpiapipas restantes, lo doblaremos por la mitad y comenzaremos a girar del punto medio hacia los extremos. Repetiremos este paso con el último limpiapipas. A continuación, uniremos las últimas piezas elaboradas hacia nuestro marco, procurando dejarlas bien aseguradas. Finalizaremos doblando estos extremos para formar las terminales o patas. Ahora ya tenemos nuestros lentes para ver diferente y estamos listos para crear arte y ciencia. ¿Quién terminó? No, ahí le falta. Hay un viaje a Cancún para quien termine primero. Ah. Los que habían tirado la toalla, miren, escucharon el viaje a Cancún y ya, ahí está. Bien, ahí tenemos los primeros. ¿Otra vez? No, ya, no, que tengo el tiempo encima. Ahí es así, mira, ahí, así, exacto. Aquí luego viene el trabajo colaborativo, o sea, cópiale al de al lado. Cópiale al de al lado, dile, ayúdame. Ahí está, muy bien, exacto, bien. Allá hay otros ya, allá, bien. Eso, hay un montón allá atrás, muy bien. Ahora,
pónganselos. Allá hay otros, muy bien. Y esos quedaron muy bien, ¿eh? Buenos colores. Bien. En este momento, generalmente pido, tómense una selfie, mándenla, publíquenla en sus redes, mientras los demás terminan. Ah, muy bien, ahí está. Cami, ¿viste las de ella? Ahí está, muy rápido. Bien. Vamos a continuar. Está muy bien, ¿eh? Sí. Sobre algunos lentes sobre lentes, ¿no? Sí. Bien. Muy bien. Sí, aquí hay otros lentes sobre lentes. Muy bien. Bueno, sigamos. Les contaba que este es un muy análogo instrumento para recordarnos una cosa simple, que a veces se puede ver todo con otros ojos, ¿no? Y esos ojos, vamos a esperar, ay, gracias. Gracias, Andrés. Y esos ojos nos van a ayudar a ver la historia del cerebro. Entonces, ¿qué sucede en el cerebro en la primera infancia? Imagínense, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imagínense que aquí tengo una bola de cables, de estos cables que conducen electricidad, pero no tienen, ya ves mejor, pero no tienen, mis cables no tienen el recubrimiento. Entonces de pronto yo tengo los cables y los junto y los hago bolita y conecto esos cables a la corriente eléctrica. ¿Qué sucede? Corto, chispas, ¿no? Se vuelve una cosa peligrosa. La electricidad viaja por todos lados. Los estímulos eléctricos están en todos los cables. Eso sucede en la primera infancia. Resulta que la sinaptogénesis tiene uno de sus momentos de mayor esplendor. ¿Qué es la sinaptogénesis? Que es esta conexión entre neuronas, ¿no? Llamamos a la primera ventana, que va de los 0 a los 7 años, es cuando se hacen el mayor número de conexiones en el cerebro. El cerebro está tomando forma. Una vez que nace, el cerebro es esta bola de cables que conectamos a la corriente. Y entonces los axones de las neuronas se mielinizan para aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Es decir, estos cables empiezan un proceso de mielinización, que es un recubrimiento que permite que los estímulos y la electricidad viajen de manera más rápida, ¿no? Y entonces dice que el cerebro infantil es un científico en ciernes. Al jugar, examina, genera hipótesis y busca comprobarlas. El juego es importantísimo. Y el juego no es solo de seres humanos, ¿no? Es casi de todos los mamíferos. Si ustedes piensen en un mamífero, changuitos, perros, piensen en mamíferos bebés, ¿y qué hacen? Juegan. Porque el juego es una de las herramientas de aprendizaje más poderosas. Entonces, el cerebro en el preescolar, en la primera infancia, es un cerebro científico y juega. ¿Qué pasaría si? Y entonces ¿qué pasaría si meto el dedo aquí en la corriente eléctrica? ¿No? Entonces es un científico. Pero ¿por qué mete el dedo? Porque el lóbulo frontal, que aquí es donde está la regulación y las funciones ejecutivas, no está maduro, no hay sensación de peligro, ¿no? Y entonces por eso hay que cuidar tanto a los pequeñitos. Y aquí viene la pregunta, bueno, ¿y Santa Claus? ¿Qué sucede con Santa Claus en la primera infancia?
les decimos, viene un señor de este tamaño, desde muy lejos, el Polo Norte, viene conduciendo un vehículo que llevan renos, entra por la chimenea o la ventana, o por donde digamos que entre, los manipulamos y te trae regalos, ¿no? ¿Y qué hace el cerebro infantil? Dice, sí, sí es cierto. Ay, sí, me trajo regalos, ¿no? Vete a dormir porque si no, no te va a traer regalos. Sí. Pórtate bien, y ahí ven la manipulación, voy a regresar a la manipulación todo el tiempo. Pórtate bien porque si no, no te va a traer regalos. Sí, sí me porto bien, ¿no? Es un cerebro que nos cree, que cuestiona poco. En realidad es muy curioso, es un científico, pero es muy poco cuestionador. Nos cree todo. Y por eso otra vez hay que cuidar esos cerebros de los chiquitos. Luego, ¿qué sucede con el cerebro entre la infancia y la adolescencia? Es decir, en la primaria. Bueno, pues la neurociencia nos dice, la neuroeducación, que cada nueva experiencia modula y amplía el cableado cerebral. O sea, todas esas sinapsis, ¿no? Por lo que las redes establecidas a partir de aprendizajes previos crecen y se modifican. Por eso, cuando aprendemos a sumar, luego aprendemos, que es un aprendizaje, luego podemos hacer sumas iteradas, que es la multiplicación. Por eso a cada nuevo aprendizaje le puedes poner otro y puedes ir más profundamente. Por eso en la primaria trabajamos también de esa manera, ¿no? En la escuela. Pero en general en la vida funciona así. El cerebro ya aprendió, el lóbulo frontal ya creció, ya hay sentido de peligro, ya no mete el dedo en la corriente eléctrica. Y dice también que entre los 8 y los 12 años se afianza la mielinización para el intercambio eficaz de información. Es decir, todo ese recubrimiento del cableado, este cableado que veíamos aquí, ya no saca chispas, más bien conduce electricidad de manera eficiente cada vez más. Dice también que comienza la regulación emocional con el crecimiento del lóbulo frontal. Aparece además un regulador neurológico, el sistema mesolímbico, ¿no? Con el crecimiento del lóbulo frontal, dicen, ya hay sensación de peligro. Y empezamos con la autorregulación. Es decir, los berrinches que se hacen en el preescolar, en la primera infancia, acá suceden menos. ¿Y qué pasa con Santa Claus? No es cierto, no entra por ahí. ¿Cómo crees que va a entrar? Por la chimenea. Si me porto mal, de todos modos me trae regalos, ¿no? Y empieza a cuestionar, dice, no es cierto. Y todos nos acordamos de la persona que nos rompió la ilusión en la primaria, ¿no? El que nos dijo, no, son los papás. ¿Se acuerdan? ¿Quién les dijo? ¿O ustedes fueron los que lo dijeron? ¿O se dieron cuenta, no? Y entonces, es un cerebro que ya no nos cree tanto, que cuestiona, que dice, esto que me dices no es cierto, ¿no? Yo sé otra cosa. Cuestiona, pero luego nos cree. Entonces, ¿qué pasa con Santa Claus? Que sigue ahí, cuestionado, se reconoce la presencia, pero se cuestiona. Luego, el cerebro en la adolescencia. Lo que nos cuenta la neurociencia es que a este cableado, otra vez, imagínense que está el cableado y le quitamos otra vez la capa de recubrimiento. Y no lo conectamos sino a una, sino a dos corrientes. No a una, sino a dos. Y en la adolescencia, además de eso, le echan agua al cableado. ¿Qué sucede? Esto. El lóbulo frontal funciona a medio gas. ¿Qué creen? Fíjense, la adolescencia empieza como a los 13, 14, en algunos casos dura hasta los 21, 23, a algunos de nosotros nos duró hasta los 20, 30 y algo, ¿no? Pero el cerebro adolescente, a los hombres tardamos más. El cerebro adolescente tarda muchos años en madurar. Y entonces la cosa funciona así, el cerebro dice, oye, tengo que madurar otra vez, porque sucede una nueva ramificación. Algunos le llaman la segunda infancia.
porque toda esa mielinización desaparece y empiezan nuevos cableados y nueva mielinización. Empieza un rediseño del cerebro. Y entonces, el lóbulo frontal, esto donde están las funciones ejecutivas, la regulación emocional, dice, oigan, lóbulo frontal, parietal, occipital, amígdala, oigan, ¿qué creen? Necesito crecer. ¿Quién se hace cargo del changarro mientras yo me dedico a crecer y a volver a madurar? Entonces todos los lóbulos dicen, no, pues yo no. Y levanta la mano la amígdala, la que se encarga de las emociones. Dice, yo me hago cargo del changarro. Y entonces resulta que el cerebro adolescente es un cerebro emocional. Contrario a lo que creemos y parece, y a muchos de los argumentos o lo que asumimos en el adolescente, es un cerebro completamente emocional. Necesita del afecto, del cariño. Entonces, es un cerebro que está gobernado por las emociones. Luego dice, si el cerebro de esta etapa fuese una casa, se podría decir que se remodela en cuanto a la madurez. Los circuitos cortical y el límbico se encaminan hacia el comportamiento del adulto. ¿Y Santa Claus? Ya no, en la primera dice, sí te creo, sí entra por aquí, me trae regalos. Después dice, no, no es cierto, son los papás. El cerebro adolescente lo que dice, yo ya sé por qué lo hacen. Yo lo sé todo. El cerebro adolescente dice, yo lo sé todo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vi en TikTok. Yo lo sé todo. Entonces, el adolescente lo sabe todo. Y Santa Claus, y entonces empieza la explicación del mundo porque empieza a comportarse como un adulto este cerebro. Quiere tener incidencia en el mundo. El adolescente, el cerebro adolescente necesita saberse importante, saber que él puede hacer algo en el mundo. Y a partir de ahí funciona el cerebro. Entonces, nosotros, como educadores, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos para tomar decisiones, ustedes líderes, en cuanto al preescolar, la primaria y las adolescencias en la secundaria? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo le entramos al paradigma neurocientífico para tomar decisiones de gestión y decisiones educativas? ¿De qué hacemos con todas esas personas que estamos formando? Y la primera respuesta es estudiar. Nos toca estudiar. Esta historia que les cuento lleva muchos años. Llevo muchos años estudiando neurociencia y luego, no crean que soy comediante así, van saliendo los chistes, ¿no? Hay que estudiar. Aquí les vamos a escuchar una de mis fuentes. Es el doctor Francisco Mora. Su libro más famoso y más vendido se llama Neuroeducación. Se lo recomiendo muchísimo porque además de ahí se deriva un montón de bibliografía. Pero vamos a escuchar al doctor Mora qué nos dice. El ejemplo que yo, desde que escribí aquel libro de neuroeducación, me puse el ejemplo, se me ocurrió escribir el ejemplo, digo, imaginaos que me estáis prestando atención a mí. Y de pronto, tras mí, aparece, de pronto, una jirafa. ¿Seguiríais prestándome alguna atención a mí o a la jirafa? Evidente, a la jirafa. ¿Por qué? Porque la jirafa representa algo nuevo, algo que rompe la monotonía del profesor Mora soltándonos aquí un rollo, algo diferente. Y es algo que a la emoción y a la reactividad emocional, que eso es la curiosidad, algo curioso, perceptivo, le hace así a la atención. Es una puerta que llama y abre. Yo no necesitaría decirle a ninguno de ustedes, prestadle la atención a la jirafa, ¿a que no? No, la jirafa representa ya, ¡wow!, qué interesante. Convirtámonos todos los docentes en jirafas. Hagamos interesante lo que enseñamos. Y eso es realmente lo que en el mundo se dice de los grandes profesores. Aquellos capaces de convertir lo soso siempre en interesante. Porque lo interesante es lo que te abre las puertas de la atención.
Y la atención, les digo, es una de las constantes en la investigación. Ahora, ¿esto a qué nos lleva cuando hablamos de multimetodologías? ¿Quién es? Blancanieves. Y Blancanieves encarnó para nosotros una figura dulce, ¿no? Veamos tantito a Blancanieves, miren. Si deseas algún bien, se lo podrás pedir. Si el eco le oyes repetir, con él lo lograrás. Deseo, deseo que un gentil galán me entregue su amor, su amor. Ahí se nos fue. Ahí está. Bueno, qué maravilla, ¿no? O sea, Blancanieves se despierta con el aliento fresco, peinada, de buen humor, maquillada, ¿no? Con un buen ánimo. O sea, no es como nosotros, ¿no? Que despiertas y estás así luchando por, ¿no? Cuando hablamos de multimetodologías, ahora lo interesante de Blancanieves es lo que hicieron detrás de ella. No es como nosotros, ¿no? Algunos somos los enanos, ¿no? Que despertamos y estamos gruñendo y demás. Cuando hablamos de multimetodologías, generalmente pensamos en las que conocemos. Y yo lo que les quería traer hoy aquí, con esta invitación que me hizo Eduardo, es hablar de otras metodologías que nos pueden ayudar también en nuestro colegio. Vamos a escuchar a Doug Lipp. Doug Lipp es el fundador de la Universidad de Disney. Una de las premisas fue cómo hacer que Blancanieves nunca tenga un mal día. Vamos a escuchar a Doug Lipp y luego hacemos reflexiones. Ay, no, se me fue. No, se me perdió ahí el video. Bueno, se los cuento rápido. Dice Doug Lipp, imagínate que llegas a Disney, que hiciste todo el esfuerzo, ahorraste durante muchos meses, hiciste el viaje, llegas con tus 3 hijos, llegas muy emocionado y de pronto Blancanieves está así con una mala cara. Y entonces el niño llega y hola Blancanieves y tal, y me toma una foto. Y ella dice... Y esta reflexión de Doug Lipp dice que cuando pensamos en el usuario, pensemos en quién estamos recibiendo, ¿no? Y eso lo hizo llevar a lo hizo crear una metodología que se llama Blancanieves nunca tuvo un mal día. Porque todos tenemos malos días, ¿no? Te levantas así con tal y entonces ya se te hizo tarde, tomaste el coche, aquí en Bogotá que ya ven que no hay tráfico, y entonces el de adelante no se mueve y entonces te metió otro, y llegas al colegio y te saluda aquella niña que llega toda entusiasmada y tú tienes una mala cara. Y eso es una mala experiencia. ¿Cómo hacemos también de las multimetodologías para tener grandes experiencias? Y hay una cosa aquí que se llama Blancanieves nunca tuvo un mal día. Y esta metodología es muy fácil. De hecho, les traigo aquí un reto para que lo hagan con sus docentes. Necesitamos una Blancanieves, los enanos y un puente. Y en esta metodología, que además, dicho sea de paso, yo la he usado para diseño de producto, tenemos una Blancanieves, que esto es un aprendizaje esperado. Eso que ya sabemos, un contenido, ¿no? Lo que trabajamos todos los días como docentes. Yo les puse aquí uno. Diseñar con los docentes, o sea, con sus docentes, un nuevo modelo educativo que ponga al centro a la neurodidáctica, ¿vale? Es un aprendizaje esperado que podríamos trabajar con nuestros docentes, ¿cierto? Lo interesante de esta metodología son los enanos. ¿Qué te traes del mundo que no tenga nada que ver con esto? Y entonces, por ejemplo, los enanos pueden ser un misterio por resolver, una novela policíaca, ¿no? Imagínense, esto se lo pueden llevar de reto, les digo, porque el puente es cómo unes estos dos.
pueden hacer una historia para generar ese modelo educativo. Esto a mí me ha llevado a crear cosas, junto con mi equipo, cosas rarísimas, como un reportero que está dentro del estómago haciendo una transmisión en vivo de una hamburguesa que se atoró. Y con eso trabajamos el sistema digestivo. Entonces, cuando hablamos de multimetodologías y de la neurociencia, hablemos de cosas que hay en el mundo que podemos traer a la escuela, porque la escuela es el gran laboratorio social. Y como dice el doctor Mora, convirtámonos todos en jirafas. Pero yo digo que también nos convirtamos en Blancanieves. Que seamos nosotros Blancanieves. Que sí, algún día llegues, ustedes llegan así, ¿no? Dulces, con aliento a menta, peinadas, ¿no? Pero Blancanieves, pues nosotros queremos Blancanieves, no solo nosotros, sino toda nuestra comunidad, ¿no? Toda nuestra comunidad queremos Blancanieves. Y entonces también queremos a la orientadora y a la psicóloga que siempre andan juntas, que sean Blancanieves. Ahí hay alguien, ¿verdad? Ahí. También queremos que sean Blancanieves. ¿Y saben quién también queremos que sea Blancanieves? La de Presco. Que se convierta en Blancanieves la de Presco. ¿Y por qué no? El de secundaria. También que sea Blancanieves, el de secundaria. Convirtámonos todos los docentes en jirafas y también en Blancanieves. Porque eso es hablar de multimetodologías y de neurociencia. De hacer del colegio un lugar asombroso, un lugar donde los niños lleguen felices, se la pasen bien. Sí, aprender, hay una exigencia de un rendimiento académico, pero no está peleado con disfrutar el aprendizaje. Y ese aprendizaje sí es la mezcla entre la pedagogía y la neurociencia. Por eso yo abrí diciendo, son los dos grandes paradigmas educativos. La pedagogía nos dio estructura, la neurociencia nos permite hacer cosas que no pensamos antes, intervenir el cerebro, hacer que nuestros alumnos disfruten, se enganchen. Y entonces en el camino hablar de microproyectos, de aprendizaje basado en problemas, de estudios de caso, hablar de otras metodologías que también conocemos y que además hemos, con EducaPrime podemos ir más hacia adentro, ¿no? Que es lo que han estado explorando. Ya para cerrar, ¿quién se dio cuenta de lo que venía aquí abajo? Levante la mano quien vio esos puntitos de abajo. Ay, qué atentos todos, ¿no? Durante toda esta presentación fui haciendo bloques atencionales. Les fui cambiando el foco de atención. Mis periodos de bloques atencionales duraron entre 5 y 7 minutos. Yo diseñé toda esta presentación pensando en esos bloques atencionales, en cómo ir cambiando su foco de atención a la vista, empecé con el oído, a la vista, haciendo cosas, riéndose, enganchándolos, y eso me permitió mantener la atención de ustedes. La atención es nuestro tesoro más preciado. Con la atención lo hacemos todo, sin la atención no hacemos nada. ¿Pero qué creen? La atención, como los besos, se roba, no se pide. La atención, eso anótenla y ahí cítenme Ernesto Núñez y ahí pónganlo. La atención se roba. Entonces, cada vez que uno de sus docentes diga, lo escuchen decir, hey, alumnos, pónganme atención, hay que intervenir, porque esa siempre se tiene que robar. ¿Cómo se hace? Diseñando una clase, diseñando cosas, como lo que sucedió en este momento. Y eso nos lleva a esta idea de educación prime, ¿no? Hacer cosas diferentes de un nivel grande. Gracias por su atención, gracias por estar atentos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Qué buena presentación. Imagínense que me decían, ya, Sandrita, se está acabando el tiempo, ponte a su lado. Y yo sabía que los puntos tenían un motivo, entonces quería que llegara hasta el final. Adivinen cuál es mi frase. Adivinen. La atención como los besos
No se pide, se roba. Y los aprendizajes, bueno, me pasa mucho cuando trabajamos con maestros, que yo les digo, bueno, ¿a ustedes cómo les gustaría que fuera este espacio de formación? Me dicen que fuera divertido, que fuera interactivo, que tuviera muchos juegos. Generalmente decimos eso, ¿no es cierto? Y cuando les preguntamos a los niños, ¿qué nos dicen los niños? Lo mismo. Por eso las multimetodologías son tan valiosas, porque me quedo con varios aprendizajes y voy a empezar un poco de atrás hacia adelante, y es que debemos diseñar. Una cosa es planear los espacios académicos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, los estándares, las competencias, los desempeños, pero diseñar, ¿qué es? Es trabajar por la atención de nuestros niños, por el aprendizaje de nuestros niños. Miren qué valioso pensar en diseñar en lugar de planear. Cada nueva experiencia, como pudimos ver, potencializa las conexiones cerebrales, o sea que cada vez que nosotros logramos que haya comprensión, hay competencia. Me lo robo de Ricardo, que hablamos hoy en el almuerzo, y lo más importante es que vamos fortaleciendo todas las conexiones cerebrales. Bueno, y para terminar, convirtámonos en Blancanieves, seamos nosotros Blancanieves, los que olemos a menta y siempre estamos bien peinaditos. Muchas gracias, Ernesto, por todos los aprendizajes de hoy. Bueno, y continuamos con un maestro de... El aplauso, sí, Ernesto. Quiero decirles que cuando era maestra de colegio hace millones de años, tuve un maestro del cual aprendí mucho de didáctica de la literatura. Y es él quien nos acompaña hoy. Con ustedes, Fernando Vázquez. Les voy a hablar del ser de Fernando Vázquez. Bueno, ¿qué le gusta a Fernando? A Fernando le gusta caminar, conversar con amigos, viajar, le gusta el cine, la música y especialmente leer y escribir. Es especialista en semiótica, en estrategias de comunicación y en procesos de lectoescritura. Magíster en educación, asesor y consultor pedagógico, profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana de Bogotá. Recibamos con un fuerte aplauso a Fernando Vázquez. Bueno, buenas tardes. Este espacio como de sauna ¿me ayudan? Nos ponemos de pie un poquito. ¿Sí? Un poquito. Hablando de atención, toca cambiar. Aprendí con los jesuitas que hay un momento en que la nalga desconecta la neurona. Entonces, algo, estirarnos un poquito, como proteger un poquito la espalda. Qué bueno que hayan venido, pero fíjense que este espacio pues genera unas condiciones para la atención. Muchas gracias, muy amables. Enorme alegría ver algunos rostros conocidos. Levantar la mano los que son honrosamente rectores o rectores.